El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaban: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces se le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabí, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirle que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Sabemos que celebrar este día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo, para los católicos un día no es suficiente de 24 horas. Para nosotros, en este sentido de día, no nos regimos por un aspecto ahorita cronológico de las horas o de los días, más bien de la intensidad del acontecimiento, de lo que debe significar para nosotros la resurrección del Señor. Que no podemos decir que ya resucitó, que bueno, felicidad, felices Pascua, y punto, y el fervor puede venir a menos, y ya después de haber pasado los días santos, pues empiezan las cosas a tomar su cauce, su normalidad, y yo creo que ya esto es parte de una rutina y costumbre, de un aspecto social, de un aspecto a lo mejor también familiar, y así se quedó. ¿Y dónde queda lo que debemos de comprender? Ese sentido de la grandeza de la resurrección. Un acontecimiento que sobrepasa nuestra actitud por mucha fe que tengamos, pues una actitud donde nos vemos pequeñitos ante el gran acontecimiento de la resurrección. Acontecimiento que, como decía el domingo, para el mundo no le importa. Para el mundo no importa que haya resucitado Cristo. Sin embargo, para nosotros, que es la esperanza y el motor de lo que sí profesamos, pues debe de ser el aspecto de lo que llevó a Pedro como este día, el día de Pentecostés. Dijo Pedro a los judíos: ¿por qué inmediatamente el día de los hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos lleva al día de Pentecostés? Si estamos hablando de la resurrección, ¿qué es eso de que nos lleva a Pentecostés? ¿Qué es el Pentecostés? Nosotros en una iglesia de resurrección, post-pascual, habiendo pasado la resurrección, pues no captamos el sentido de un aspecto de 50 días. Sí, 50 días de que a Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo, así nos han enseñado en nuestra catequesis. Sin embargo, la obra de Cristo no quedó terminada, no es que no haya terminado, no llegó a un culmen de que solamente resucitó y ahí él terminó. La acción divina, la acción de nuestra Trinidad, no más quedó en la resurrección del Hijo de Dios. Realmente también tiene que llegar hacia la persona y a cada uno de nosotros. Por eso la resurrección no es un acontecimiento externo a mí. Ya resucitó el Señor, mucho gusto, yo no lo he visto, yo no tuve la experiencia, y no, por eso el día de Pentecostés, la profesión de Pedro es un aspecto carismático. Sepa todo Israel se refiere a todo el pueblo
aquel que profesa su amor, creencia a Cristo, con absoluta certeza que Dios ha sido constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Y eso somos nosotros, hemos crucificado a Cristo, para que no pensemos que yo no lo crucifiqué, fueron los judíos, los soldados, y yo no lo crucifiqué. Sepan todo el pueblo de Israel, sí, con certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Y por eso es el Señor que no nada más se queda en su resurrección. De ahí que viene una inquietud. Las palabras le llegaron al corazón, sí, en nuestro Señor. Preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Aquí viene esta tarea de la acción para ir a Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntaban los discípulos. Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos. La salvación es para toda la historia, para todos y cada uno de los antes y después de los que han venido con Cristo. No pensaron que la resurrección de Cristo, pues los del pasado, del Antiguo Testamento, no, ellos no tuvieron ninguna idea de lo que era la resurrección de Jesús. Claro, por eso lo anunciaban los profetas desde Moisés, desde la creación del mundo, y llegó a su plenitud hasta el momento en que dio Cristo la vida por todos y cada uno de nosotros. Por eso, ¿qué debemos de hacer? Pues arrepentirnos, pedir perdón de nuestros pecados y recibir el Espíritu Santo, que son las promesas que valen para todos y cada uno de nosotros también. Y estas son las exhortaciones: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Esa es la lucha, no que nos absorba el mundo, no que nos absorba el pasado. Por eso es bello el encuentro que tiene Jesús con María Magdalena, después de que los apóstoles el domingo fueron corriendo al sepulcro y vieron el sepulcro vacío, vieron y creyeron, porque vieron los lienzos tirados en el suelo y el sudario doblado en sitio aparte. María se quedó llorando en el sepulcro. Y sobre todo, es una de las cosas que nosotros, mucha gente todavía, a veces, ¿por qué llorar ante un sepulcro? ¿Por qué llorar ante unas cenizas? ¿Por qué llorar ante una persona de un féretro que ya está inerte y estar ahí? Tiene un sentido porque María va hacia el pasado. Ir hacia el pasado de un sepulcro es recordar lo que era el ser querido, el recordar. Por eso uno va al sepulcro a recordar. Mucha gente va a los sepulcros y es común que gente mientras tiene un duelo va al sepulcro, a su ser querido lo idealiza y no hay que idealizar a nuestros seres queridos que nos han precedido, ni mucho menos endiosarlos, que son la luz, que ya están allá para acá. No, son los que han resucitado y que en alguna manera pues oramos y ellos interceden para que ellos ya gocen de la presencia de Dios. Por eso hacemos un aspecto de monumentos. Es muy común antiguamente que la gente que iba a sepultar, pues hacían sus monumentos en las lápidas, les hacían como hasta una casita, como diciendo es un monumento, ahí está, ahora ahí el ser querido. Y es que el monumento pues es una evocación de la memoria, de ahí viene la memoria, el monumento. Un monumento se construye para evocar el pasado, el sentido de la memoria de lo que se hizo, el monumento de esto, el monumento de aquello, y por eso se evoca el pasado. Nosotros no evocamos el pasado, por eso es un encuentro, porque no hay que llorar. ¿Por qué llora la mujer? ¿A quién buscas? También Jesús le dice, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿Verdad? ¿A quién buscas? Creyendo que era el jardinero, ¿dónde lo has puesto? No vivas del pasado. Por eso María
el nombre de una presencia y un imperativo. María, despierta, ¿verdad? Está delante de ti. Lo reconoció Rabuní, ¿verdad? Que quiere decir maestro. Déjame ya, porque todavía no he subido a mi Padre, y voy a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. La experiencia nuevamente como Pedro. ¿Qué debemos de hacer? Le preguntan a Pedro. Pues es subir a Dios, subir a mi Padre. Déjame ya, porque no he subido al Padre, y voy a decirle: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Y subir a Dios, pues ese es el aspecto de lo que queremos nuestros hermanos que nos han precedido, que suban a Dios, que lleguen a Dios, que estén con Dios, que vivan con Dios. Y esa es la plenitud de nuestros hermanos, y que realmente hayan sido, como todos y cada uno de los discípulos, servidores de Dios, y que Él los acoja, y que nosotros, el hecho de la resurrección, nos haga verdaderamente: ve a decirle a mis hermanos, ve a decirle a tus hermanos, sí, déjame ya, cuídame, suba a mi Padre. Hay que anunciar a ese Cristo resucitado, pero no nada más en un proceso de que aquí ya resucitó, sino en un camino hacia el Pentecostés, que es la plenitud del Espíritu, habiendo perdido perdón de nuestros pecados y el arrepentimiento de ellos. Que el gozo de la resurrección no se quede en un día, no se quede en el pasado, no se quede en la memoria de una evocación del pasado, sino verdaderamente de una presencia viva de este Dios que proclamamos como María. Escuchar los nombres que nos habla Jesús, María, y Dios pronunciará nuestro nombre también en un sentido de la resurrección para corresponder y decir: Maestro, Mesías, no nos has defraudado, déjame ya, ve a anunciar a mis hermanos, a tus hermanos, a mis hermanos, ven a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre. Ese es el aspecto del Pentecostés, volver la iglesia al Padre, movida por el Espíritu, para siempre llevar a cabo esa misión salvadora que debe de ser revivificada en estos tiempos de nuestro mundo tan corrompido y tan lleno de esa actitud de indiferencia de Dios. Que se encienda la mecha para volver a anunciar un Cristo vivo que viene a renovar nuestras almas.